Yo soy Joaquín Reyes, esto es La Voz del 21. Continuamos con esta transmisión extraordinaria en esta semana número 7 del estado de emergencia nacional. Le recordamos que este programa llega a usted gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares desde casa, evita salir a la calle y ahorra cambiando en internet en Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Usa el cupón Perú21 y obtiene un descuento en tu primera operación. Bien, y a esta hora de la tarde vamos a abordar un tema que tiene que ver con el proceso electoral del año 2021. Hoy la congresista Leslie Lazo, de la bancada Acción Popular, presentó un proyecto de ley para modificar las reglas que rigen este proceso y en concreto proponer que se pueda ganar la presidencia en primera vuelta con un 40% de los votos y no el 50% como ha sido habitual en nuestras elecciones. Para hablar de este proyecto de ley hemos tomado contacto telefónico con la congresista Leslie Lazo. Congresista, buenas tardes, ¿me escucha? Muy buenas tardes, Joaquín. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, sí, efectivamente, respecto a ello es necesario precisar que se tratan de 3 proyectos de ley de normas electorales aplicables únicamente a estas elecciones generales del año 2021, porque se tratan de disposiciones transitorias, no son modificaciones de la Constitución. Ello en virtud del contexto de la crisis sanitaria que estamos viviendo, a fin de que se posibilite la transferencia de mando del Ejecutivo y del Congreso en julio del próximo año. Vale recordar y precisar de que Acción Popular somos la bancada que somos respetuosos de los mandatos constitucionales, no nos pensamos quedar en el poder. Así que nosotros pensamos que definitivamente en julio nos tenemos que ir. Correcto. Congresista, consulta. Uno de los cambios entonces es el 40%. ¿Cuáles son los otros dos? Mire, te trato de aclarar. En este sentido, las propuestas de reducir la valla electoral en la primera vuelta de las elecciones del año 2021 es para proclamar ganadora a la fórmula presidencial que alcance la mayor votación, es decir, el 40% más 1 de votos válidos, lo cual abre la posibilidad de que no tengamos que ir a una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque ello ¿qué implicaría? Implicaría nuevamente movilizar a la población con los riesgos que esto conlleva, ¿no es cierto? Asimismo, ¿qué significaría? Distraer los importantes recursos que necesitamos para enfrentar esta pandemia. No estamos proponiendo eliminar la segunda vuelta. Si un candidato pues no alcanza ese porcentaje más 1 de los votos, definitivamente nos tendríamos que ir a una segunda vuelta. O sea, lo que básicamente se está proponiendo es que sea menos probable, en todo caso, la ocurrencia de una segunda vuelta, y con lo cual se buscaría reducir la exposición de los ciudadanos al acudir a 2 procesos electorales. Muy bien, eso es el sentido en realidad de los proyectos de ley. No sobreexposición ni tampoco gasto, ¿no? Que conllevaría una segunda vuelta además, que verdaderamente necesitamos para enfrentar esta pandemia. De acuerdo. Ahora, decía usted que además esto se enmarca dentro de 3 proyectos. Entonces, este sería uno. ¿Hay algún elemento adicional que usted esté promoviendo en adición a este aspecto? Además, estoy proponiendo que se respete la paridad y la alternancia que había sido debatida y aprobada además por el Congreso disuelto. Que se siga respetando el 40% de paridad y la alternancia, ¿no? Asimismo, la de militante un voto para las internas de los partidos políticos, porque creo que no es necesario en este momento la votación de las abiertas y generales, ¿no? No es en este momento conveniente por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Ahora, respecto al primer punto, si uno ve la historia electoral reciente, la verdad es que son muy pocos los casos en los que en una primera vuelta un candidato ha superado el 40% de los votos válidos. Y en ese sentido, ¿qué tan relevante es este cambio? Lo más probable es que en esta elección nuevamente no se llegue al 40% y finalmente vayamos a una segunda vuelta. Bueno, en el año 80 Belaúnde tuvo más del 40%, ¿no es cierto? Si bien es cierto, yo no recuerdo algún presidente que haya ganado en primera vuelta con más del 40%, sin embargo... 95, nada más. ¿Perdón? Fujimori en el 95, pero luego creo que es el único caso, ¿no? Que en un periodo de 40 años es algo atípico, digamos. Sin embargo, el 40% creemos que es un número importante
de votos que a su vez va a traducirse en un número importante de escaños que le permitan contar con un respaldo político en el Congreso, ¿no es cierto? Así que no creemos que no sea legítimo la posibilidad de que sea proclamado un candidato con un 40% más uno de votos válidos. Porque ese es el cuestionamiento en realidad. Claro, ahora el propósito de una segunda vuelta precisamente es dar legitimidad a un candidato, porque si saca una porción menor de los votos, en la segunda vuelta tiene que agrupar diferentes, agrupar apoyo y finalmente llegar a la presidencia con más de la mitad de los ciudadanos apoyando. Si un candidato gana la presidencia con solamente 40% de los votos, esto de alguna manera no pone en riesgo la gobernabilidad de una gestión presidencial al haber una porción solo minoritaria de la población que lo apoyaría. Puede que sí, pero mire, sin embargo, los votos obtenidos en las primeras vueltas son los que reflejan verdaderamente el respaldo que tiene un partido político, ¿no es cierto? La segunda vuelta obliga a construir mayorías ficticias que no han funcionado bien en nuestro país. El último ejemplo que hemos tenido es el de Pedro Pablo Kuczynski, el último presidente que hemos elegido, ¿no? Por ello, Joaquín, es necesario abrir un debate mucho más largo sobre este sistema de las dos vueltas electorales y que no dudes que este Congreso lo hará. Por eso digo, no se trata de la reforma política en sí. No se trata porque para la reforma política vamos a necesitar tiempo para debatir y eso necesitaría mucho más tiempo. Recuerda que las elecciones 2021 están a la vuelta de la esquina. Lo que yo he planteado son proyectos de ley de disposiciones transitorias únicamente para las elecciones del 2021, en el marco de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Ahora, respecto de las elecciones primarias, usted ha señalado también que apoyaría que estas se suspendan por el año que viene. Ahora, discúlpame, Joaquín, no te escuché lo último, te escuché entrecortado. Sí, le decía que usted lo que está también proponiendo es que no tengamos elecciones primarias universales, abiertas, simultáneas este año. Pero, ¿con qué nos quedaríamos entonces? ¿Usted estaría a favor de que los partidos hagan sus propios procesos de democracia interna por separado? Mira, en principio que sea la modalidad que hasta ahora la estamos teniendo los partidos políticos. En el caso de Acción Popular es un militante, un voto. En realidad debería de ser como regla general para todos los partidos políticos, ¿no? A fin de que no salgamos en masa, pues un solo día a poder hacer las elecciones, en este caso de todos los partidos. Asimismo, una votación electrónica en estos casos, ¿no? Y no presenciales, además. En la que participaría la OMPE en todos los casos. Por supuesto, OMPE con el Jurado Nacional de Elecciones, además, ¿no? A fin de garantizar la legitimidad de este proceso. Bien, ahora, sobre el tema de paridad de alternancia, ha mencionado usted que dentro de los proyectos presentados se propone respetar la paridad de alternancia tal como fue aprobada en el Congreso anterior. Ahora, dentro de la propia bancada de Acción Popular, el presidente del Congreso, el señor Manuel Merino de Lama, presentó un proyecto que más bien suspendía la alternancia de las listas al Congreso. ¿Cómo conciliar estos dos puntos de vista de una misma bancada? Sí, en realidad recuerda que dentro de nuestras facultades constitucionales todos podemos proponer, ¿no es cierto?, bajo proyectos de ley nuestras iniciativas. Él propuso el 45, yo propongo que se respete el 40%, como te dije yo, del Congreso disuelto que ya había sido debatido y aprobado. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué creo que se debería todavía tener el 40%? Porque todavía no se ha trabajado en las internas de los partidos políticos la inclusión de la mujer en la vida partidaria activa. ¿Me entiendes? Yo creo que eso debe de ir de manera paulatina. Entonces, vamos a hacer también proyectos de ley donde hagamos que la mujer se motive e incursione más en la política activa, ¿no? Pero manteniendo la alternancia también, es decir, manteniendo la alternancia. Siempre va a haber voto preferencial en las internas, porque si no, no se podrían armar las listas. Pero para de una u otra manera, como muchas mujeres, garantizar que exista el 40% de la paridad, tiene que salir hacia afuera una lista alternada de plancha. No va a haber voto preferencial para las externas, para las elecciones externas.
De acuerdo. Ahora, finalmente, hay una preocupación en los ciudadanos porque hay quienes han señalado la intención de algunos congresistas de permanecer en el legislativo más allá del 26 de julio del 2021. ¿Puede garantizar usted que esa no es la intención de los congresistas? No, por supuesto que no. Este proyecto de ley, por el contrario, garantiza y hace lo necesario para que se realicen las elecciones generales del año 2021 y tanto Poder Ejecutivo como Legislativo nos tengamos que ir en julio del próximo año. Y la posibilidad, en caso que el tema de la pandemia no se llegue a resolver, hay una posibilidad también que es acercar un poco más el proceso electoral al cambio de mando, e incluso reducir el tiempo entre la primera y segunda vuelta. ¿Eso es algo que usted estaría dispuesto a contemplar? Sí, en una de las propuestas también considera que sea el 5º domingo de mayo, no en abril, sino el 5º domingo de mayo, que es aproximadamente el 30 de mayo, si más no me equivoco. El 30 de mayo, como quien va alejándonos un poquito más y dando tiempo para que esta pandemia se vaya solucionando de una u otra manera, ¿no? Correcto. Muy bien, como decís, ha quedado clara entonces su posición. Yo le agradezco mucho este enlace. Gracias Joaquín, muy amable. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Bien, era la congresista Leslie Lazo de Acción Popular que estaba dando detalles sobre el proyecto de ley presentado para que en la primera vuelta se pueda definir el ganador de la presidencia con un mínimo del 40%. Esto representa un cambio a las normas habituales que determinan que se requiere un 50% como mínimo. El propósito de esta iniciativa sería reducir la posibilidad de que hayan dos vueltas con las consecuentes potenciales perjuicios que habrían para la salud en un caso como este. Bien, vamos a hacer un corte, regresamos en cualquier momento. Le recordamos que usted puede seguir informado en todas nuestras redes y por supuesto en Perú21.pe. Este programa llega a usted gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares sin salir de casa. Evita salir a la calle y ahora cambiando en Cambio Seguro. Portal digital registrado en la SBS. Use tu cupón Perú21 y obtén un descuento en tu primera operación. Con permiso.